Hola, que Dios te bendiga. Hace algunas semanas, un día de sábado para domingo, tuve un sueño. Y en este sueño yo iba caminando de noche, recién había parado de llover, y yo iba caminando por un sector rural. La calle era de tierra y era de noche. Y como les decía, recién había llovido, entonces se notaba el piso húmedo. Y en este trayecto voy como una especie de campo caminando hacia el sur. Estoy hablando del sueño. Y paso por al lado de una casa y esta casa estaba iluminada. Y paso a saludar. Y en esta casa comienzo a conversar con un hombre. Y este hombre me decía que pertenecía a una iglesia, iglesia metodista pentecostal. Y me daba el nombre del sector porque yo a la iglesia que pertenezco se llama Iglesia Metodista Pentecostal, pero dependiendo del lugar de donde esté, es el lugar que toma el nombre, generalmente el nombre de la iglesia. Por ejemplo, en el lugar donde yo me estoy congregando ahora es Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, de Maipú, principalmente en la Catedral Evangélica de Maipú. Entonces, en este sueño, esta persona me decía que pertenecía a una iglesia metodista pentecostal de Chile y me daba el nombre del sector en la cual él pertenecía, que supuestamente quedaba más al sur del lugar donde estábamos nosotros. Bueno, yo después de la conversación, yo me despido y voy a seguir mi trayecto. Pero en este trayecto donde yo iba a seguir, pasando la casa, se veía el camino, era de noche, muy oscuro, pero se veía el camino y hacia adelante era como una entrada del mar. En la noche se veía, era como una especie de bahía. Y en este mar habían unos especies de tornados, así como tifones parece que se llaman en el mar. Pero eran varios, eran por lo menos más de 7, eran hartos. Y se veía en la noche, que lo tengo presente como si lo hubiera visto en verdad, y era el mar, pero sobre el mar estaban estos tifones 7 y se movían, y se movían, se movían entre ellos. Y se veían que eran muy destructores, y yo tenía que caminar hacia allá. Y yo iba confiado, seguía caminando igual, a pesar del peligro que se veía, que era muy, muy fuerte lo que se veía, de noche, como les comentaba. Entonces yo digo, voy a seguir caminando igual, en mi confianza. Pero en esto que empiezo a caminar, un gatito chiquitito empieza a maullar, así como desesperado, miau, 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 así como si tuviera hambre, y estoy hablándoles del sueño, y se me tira al pie. Y ya saben que cuando los gatitos se suben en el pie empiezan a enterrar las uñas y quería subir y subir. Entonces yo tomo al gato, lo trato de soltar y lo vuelvo a dejar en el piso. Pero el gato nuevamente como que se desespera, miau, 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 y se tira de nuevo a la pierna y se vuelve a subir. Entonces yo lo vuelvo a tomar y en esto que lo tomo, dije yo mejor lo voy a devolver a la casa porque no me iba a dejar avanzar. Entonces me devuelvo hacia la casa donde había estado, dejo el gato ahí en el jardín de la casa y el gato se calma. Y ahí yo despierto. Entonces, como era el sueño del día sábado al día domingo, y yo estaba con mis hijos, y era tan dantesca la imagen que se veía, era tan fuerte, y eso era difícil de olvidar. A veces uno sueña algo y no se acuerda, pero acá era tan espectacular lo que se veía, que yo tenía toda la imagen, la tenía fresca. Entonces, mientras estábamos tomando desayuno con mis hijos, yo les contaba lo que había visto, lo que había soñado. Y que me llamaba la atención lo del gato. Y les explicaba cómo se veía el mar con estos tifones, remolinos sobre el mar, que era la misma agua que se levantaba. Y mi hija me llevó a decir, oye, entonces vaya a tener que adoptar un gato, me decía. Una cosa así, por lo que yo les contaba. Porque estaba como fascinado con lo que yo les contaba. Entonces vaya a tener que adoptar un gato. Bueno, mi hija se fue con su mamá al lugar donde ella se está congregando en la iglesia. Y yo me voy con mi hijo y con mi hija más chiquitita, me voy a la iglesia donde yo me estoy congregando en Maipú. Llego a la iglesia, me estaciono supongamos unos 40, 50 metros en la misma calle antes de la entrada.
por el costado derecho. Es un mismo sentido esa calle, tiene dos pistas. Pero yo me estaciono al lado derecho. Entonces paro el auto y en eso que paro el auto, justo por la vereda, de acá de la derecha, la iglesia queda en la vereda de la izquierda, mía, apuntando hacia allá. Y por este costado venía caminando un hombre. Entonces yo me bajo del auto y en eso que me bajo, el hombre pasa por delante del auto y pasa por al lado. Entonces no sé qué cosa me dice y yo justo andaba trayendo unos testamentos que yo, por misericordia del Señor, me permite regalar. Entonces se baja mi hija y en eso que se está bajando mi hija con mi hijo, yo abro la cajuela de atrás y saco un testamento y le digo, ¿te puedo regalar, te puedo hacer un regalo? Y él me queda mirando y me dice, ¿a mí? ¿Un regalo? Sí, a ti te puedo hacer un regalo. Ya me dice, toma, un Nuevo Testamento. Y recibe el testamento y su cara cambia. Y me dice, ¿estás seguro? Me dice, sí, pues, es para usted, pues, le digo. Entonces, en eso mi hijo toma a mi hija, cruzan hacia la vereda del frente y comienzan a caminar. Entonces, este hombre también comienza a caminar. Yo cierro la cajuela y cruzo la calle igual. Pero en esto que cruzo la calle, algo me dice este hombre. Entonces yo me doy vuelta y me queda mirando. Entonces, entiendo que le impactó que yo le haya hecho ese regalo, un Nuevo Testamento. Entonces yo digo, a lo mejor tiene necesidad. Entonces le digo, lo invito. Venga, lo invito a la iglesia, a la escuela dominical, domingo en la mañana. Lo invito a la escuela dominical para que usted esté ahí. Me dice, no, y me empieza a dar algunas excusas del por qué él no quería ir a la iglesia. Entonces, y él cruza, yo le digo, pero venga para acá, venga para acá. Y se pone al lado mío. Mientras mi hijo con mi hija habían empezado a caminar y se habían parado unas casas más allá. Pero estaban mirando los dos, pero estaban ahí esperando de que yo los acompañara. Entonces este hombre cruza y se gana al lado mío. Entonces lo invito nuevamente a la iglesia para que participe en la reunión. Y él me dice que no y me vuelve a dar excusas. Entonces le dije yo, ¿quiere que ore por usted? Y en eso él me dice que él pertenecía en el sur a una iglesia metodista pentecostal, igual que en el sueño. Igual que en el sueño. Él me empieza a decir, yo pertenecía a una iglesia metodista pentecostal en el sur. Y me empieza a nombrar el nombre del pastor y su esposa, si yo los conocía. En realidad le dije que no los conocía porque son tantos pastores que no los conocía. Entonces le digo, ¿quiere que ore por usted? Y él me dice, no me dice. ¿Pero está seguro? ¿Quiere que ore por usted acá en este lugar? No, me dice, porque los que están conmigo, me dice, si tú no estás preparado, si tú no estás bien apercibido, te van a atacar a ti. Me dice eso él, te van a atacar a ti. Yo como siempre he confiado en el Señor, siempre he confiado en el Señor. Yo le dije, yo pensaba internamente, le dije, no hay problema. Le dije, yo sé en quién he confiado. Y en eso que yo le estoy diciendo, si quiere que ore por él, del costado de la casa aparece un gato. Un gato. Y el gato comienza a maullar. Comienza a maullar hacia mí para que yo le hiciera cariño. Entonces yo le hago cariño al gatito. Y estaba pensando en el gato que le había contado a mi hijo del sueño. Entonces le vuelvo a decir, ¿quiere que ore por usted? Y el hombre me dice, no me dice. Porque si no, estos que andan conmigo me van a atormentar y no me van a dejar tranquilo. Y más allá me van a molestar. Entonces nuevamente yo pienso, entonces le dije, mire, voy a pedir la oración por usted en la iglesia. No, me dice, estoy diciéndole que no. No, le dije, no es que yo vaya a orar. Voy a pedir la oración por usted en la iglesia. Ah, ya, me dice, pero no quiero que usted ora por mí. No, yo voy a pedir la oración en la iglesia, le digo. Y otra vez el gatito vuelve a hacer lo mismo. Empieza a maullar para que le hicieran cariño. Entonces yo llego y le hago cariño y Dios, Él ve más allá de lo que uno puede ver.
Dios todo lo sabe y ante Dios no hay nada oculto. Él muestra las cosas antes de tiempo, durante el tiempo y después del tiempo. Entonces cuando vi que el gato volvió a hacer lo mismo, igual que en el sueño, yo dije, aquí no sé lo que es. No sé lo que es, pero Dios sí lo sabe. Entonces pensé, dije, lo voy a liberar para que él se vaya. Porque él después me contó unas cosas que hacía. Él estaba en situación de calle, independiente que él decía que en algún momento fue a la iglesia. Yo no sé con la gente que él se mezclaba. Yo no sé las cosas que quizás él haya hecho. Yo no lo sé. Pero sí Dios lo sabe. Sí Dios lo sabe. Entonces, al momento de que el gatito hiciera eso, dije yo, aquí lo voy a tener que liberar. Entonces le dije, mire, usted tiene el Nuevo Testamento, usted puede orar, puede conversar con Dios, entréguele su carga. Si usted ha cometido alguna falta, pídale perdón a Él. Y Él es amplio en perdonar y su misericordia son nuevas cada día, pero entrégueselo. Así que, varón, que Dios le guarde y le bendiga para que siga su camino. Y me fue a la iglesia. Nuevamente, Dios conoce todas las cosas. Dios no puede ser burlado. Pero nuevamente es fantástico cómo Dios hace las cosas. A veces Dios nos muestra las cosas y a veces uno es el que se tarda en entender. Pero Dios nos guarda. Dios nos cuida. Si es por eso, y es fantástico por cómo suceden las cosas, porque fue quizás en el sueño era una forma gráfica de cómo eran las cosas. Viéndolo en el día, que fue, no pasaron muchas horas, que ocurrió exactamente lo mismo y Dios advierte. Entonces, como Dios ya lo había advertido en el sueño, pasó así que tal como en el sueño yo dejé lo que iba a hacer, así mismo dejé en ese momento. Así que Dios es real, Dios existe y Dios muestra muchas cosas. Así que es cosa de conversar con Él, es cosa de preguntarle cuál es su voluntad. Muchas cosas en el mundo se ven, pero Dios sigue siendo Dios. Y Él en su misericordia y en su gran inmensidad de su poder, de su grandeza, aún así tiene la misericordia para tener una relación personal uno a uno. Pero es cosa que cada uno se deje guiar por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Nuevamente te invito, como lo hago siempre, a que tú entregues tu vida al Señor, cualquiera sea tu situación, cualquiera sea tu condición, y es la oportunidad, porque el día de mañana no nos pertenece. Estamos acostumbrados a amanecer al día siguiente, pero va a llegar un momento en que el día de mañana ya no va a ser más para nosotros. Pero para los que están en Dios, para los que han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador personal en su vida, el último aliento de vida aquí en la tierra, al siguiente va a ser el primer aliento de vida en el reino de los cielos. Así que Dios te guarde y te bendiga y espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Amén.